Buenos días, buenas tardes a todos. Eh, Vamos a empezar el webinar sobre gestión de trazabilidad con Steel Project PLM. En primer lugar, muchas gracias a todos por asistir. Comentaros que será un webinar de en torno a 25 minutos, 20-25 minutos, una presentación muy rápida de la gestión de la trazabilidad. Por supuesto, estaré a disposición para hacer una demo mucho más, con un contenido mucho más ampliado, porque aquí vamos a simplificar y a reducir todo mucho para encajarlo en los 20-25 minutos de webinar. Abajo tenéis habilitado un chat. Si tenéis cualquier pregunta, como siempre, pues me la escribís y al final del webinar lo contesto, o si no, después me escribís o me llamáis o lo que queráis. Bien. Eh, este diagrama lo conocéis, es el diagrama de funcionalidades de Steel Project. No voy a parar a comentarlo, ya lo he hecho en otras ocasiones. Lo tenéis en la página web, podéis ampliar cada módulo haciendo clic en cada módulo desde la página web y tendréis información más detallada. Simplemente empezamos con la importación del modelo CAD o del software de diseño. Seguimos trabajando con el software hasta llegar al último punto que vamos a ver hoy, que es la gestión de la trazabilidad. Bien, pues en el webinar de hoy, el contexto. ¿Por qué hablar de trazabilidad? Bueno, pues en Europa ya es de obligado cumplimiento la norma UNE en 1090-1, que bueno, pues es, regula un poco la fabricación conforme a unos requisitos de control de producción en planta, homologación de soldadura, clasifica las estructuras en clases de ejecución de la 1 a la 4, siendo la 4 la más exigente a nivel de trazabilidad. Nos pide esta norma aplicar requisito de trazabilidad a los materiales, a los soldadores, a los equipos, a ver procedimientos de soldadura, consumibles de soldeo, etcétera, etcétera. Esto en Europa. En Estados Unidos hay una norma parecida, y en Latinoamérica pues también. Entonces, bueno, este es un poco el contexto que justifica que el software gestione la trazabilidad. La situación actual la conocemos, hay demasiado papel, hay errores, la información no está clara. Muchas veces cuando tenéis auditorías, yo al menos cuando tuve auditorías de la norma ISO 9001, pues siempre el auditor dudaba un poco de cómo gestionábamos la trazabilidad, porque no había una manera clara y convincente de justificar cómo estábamos trabajando. Entonces, bueno, pues esto es la situación que había hasta ahora. El objetivo es generar una carpeta de trazabilidad de manera automática con el software, en el que queden todos los datos recopilados en el proceso de fabricación. La gestión completa de la trazabilidad, nosotros pensamos que solo es posible si se implementa un proceso de recopilación en cada proceso en tiempo real y de manera integrada, como vamos a mostrar ahora en el webinar. Es una oportunidad también. Los que tenéis ISO 9001 o los que estáis en proceso de implantación, el justificarlo con un sistema como el nuestro, pues da mucha transparencia al sistema, y digamos que queda muy clara la manera de trabajar y cómo se va indexando la compra de materia prima con el gasto de consumo de esa materia prima en las máquinas, en cómo se va escaneando en tiempo real y a medida que está llevándose a cabo el consumo de un consumible. Bueno, creo que este sistema nos prepara muy bien para soportar una norma como la ISO 9001. Como hago una introducción también un poco a trazabilidad. Trazabilidad, hablamos de dos trazabilidades: trazabilidad de material, materia prima y consumibles, y trazabilidad de producción. ¿Quién lo hizo? ¿Qué día? ¿En qué máquina? ¿En qué fecha? ¿En qué cantidad? ¿Qué trazabilidad de material, de consumible de soldeo o de lote de pintura está usando en el proceso? Es decir, trazabilidad de material y trazabilidad de operario, digamos, o de producción. Como sabéis, en Steel Project se puede trabajar con derechos para que cada uno entre con el rol que tiene y pueda informar de la estación en concreto que tiene asignada, o en el puesto de trabajo concreto en el que está trabajando.
Las carpetas de trazabilidad, cuando las generemos en el software, nos van a permitir identificar el operador que lo hizo, el que intervinió en ese proceso, la estación de trabajo en el que se hizo, ya sea manual o sea automático, la secuencia de producción, en qué momento, los componentes que se producen, las fechas en las que se hizo, los materiales que se utilizaron, los consumibles que se utilizaron, las operaciones que se hicieron sobre este elemento y controles de calidad internos o externos que se puedan realizar. Un poco para identificar en el webinar de hoy, cuando veamos la etiqueta azul, va a ser los componentes que hay que fabricar, la pieza maestra, digamos, del componente que tenemos que fabricar. Los materiales lo identificaremos con una etiqueta naranja y materiales de materia prima, me refiero, y consumibles con la etiqueta naranja. Bien, tenemos diferentes maneras de recopilar los avances de producción. Como sabéis, la manera más óptima, esto es así, nosotros pertenecemos al grupo FICEP, aunque no trabajamos solo en exclusiva con máquinas FICEP, pero evidentemente trabajando con máquinas FICEP pues hay ventajas como es en este caso el feedback automático de máquinas FICEP hacia Steel Project PLM e incluso hacía tecla con coloreando cada elemento según el estado en el que está de fabricación. Puede ser también en todo lo que no es una máquina FICEP, en máquinas que no son FICEP, pues con la consola de producción que llamamos Workshop Assistant. Tenéis información webinar concreto de cómo trabajar con Workshop Assistant que encontraréis en la página web o en el canal YouTube de Steel Project. También el feedback puede ser manual con la misma consola de producción en los puestos de trabajo manual, cualquier proceso manual, armado, soldadura, pintura, cizalla, plegado, repasado, corte con osicorte, manual, preparación de bordes, lo que sea. El Workshop Assistant, la consola de producción, está disponible en diferentes dispositivos. Podéis tenerlo en una consola Windows, o sea, con un ordenador directamente, o podéis tenerlo en una tablet con Android. Eh, en ambos casos, en versión Windows, como veis aquí, o en versión Android, como veis aquí, en ambos casos se pueden conectar sistemas de entrada de datos, como son pistolas de código de escaneo de códigos QR o códigos de barras, y de esta forma pues podemos, digamos, eliminar la forma de trabajar con un teclado, con un ratón o que el operador tenga que tocar el teclado. Este es un ejemplo de un cliente en Francia que, bueno, pues veis cómo hizo una especie de mueble en el que insertó una tablet y, bueno, pues es una manera también de tener el acceso accesible el Workshop Assistant desde una tablet y tenerlo también un poco protegido dentro del taller. Los códigos de barras que nos sirven para identificar la trazabilidad en todo el proceso, bueno, pues podemos, como os decía, suprimir siempre el uso del teclado o del ratón o del mouse porque podemos identificar el puesto de trabajo. Veis que cada estación de trabajo de vuestro layout tendrá su código QR o su código de barras. Los empleados también tendrán el suyo propio, entonces es cuestión de ir escaneando en qué máquina están, el nombre del operador, aunque esto se hace automáticamente en las consolas, en el Workshop Assistant, y como decíamos antes, con el uso de privilegios, el empleado estará vinculado a una o varios puestos de trabajo y solo tendrá acceso a las órdenes de trabajo que haya para ese puesto de trabajo. Se puede gestionar también operaciones. Operaciones nos referimos a cosas operaciones de mantenimiento que se puedan hacer sobre cualquier estación de trabajo, ya sea una máquina o sea un equipo de soldar o sea un equipo de pintura, cualquier elemento al que haya que hacerle una operación de mantenimiento o en el puesto de trabajo cuando el operario también haga operación de limpieza en su puesto de trabajo, podrá fichar este tiempo también con código de barras, podréis personalizar las operaciones que queréis ir informando en el sistema. También las paradas por desayuno, por formación, por asistencia médica. Bueno, podréis personalizar las paradas que hay en la jornada e irlas identificando en el software. Luego también todas las piezas, todos los conjuntos, todos los paquetes irán identificados con código de barra. Las hojas de corte, las órdenes de trabajo, se genera una orden de trabajo específica para cada estación de trabajo, una para la máquina de taladro sierra, una para el soldado,
otra para el armado, otra para la pintura, etcétera, etcétera, para todas las estaciones de trabajo. Todas las operaciones, como veis, se pueden ir escaneando para no tocar nunca el teclado ni la pantalla, seleccionar, validar, cancelar, actualizar, empezar, parar, pausa, etcétera, etcétera. Todo siempre con código de barras o código QR para hacer la entrada más segura y más fácil. Hay diferentes medios para generar estas etiquetas. Hay algún cliente que utiliza una etiqueta metálica con esta troqueladora, pues troquela la marca o el identificador de materia prima o de componente y también incluso el código QR para poder irlo escaneando. Otras opciones son las etiquetas adhesivas, pegándolas en las piezas con este tipo de impresora. Se imprimen las etiquetas generalmente en el armado, que es cuando deja de ser una parte suelta y empezamos a hablar de un conjunto, pues pondremos la etiqueta que identifica el conjunto que estará ya presente en todo el proceso. Estas etiquetas hay también quien las pega sobre un soporte plastificado. Este soporte nos puede identificar un proyecto, por ejemplo, para no mezclar nunca piezas de diferentes proyectos. A cada proyecto le asignamos un color y sobre ese color vamos pegando las etiquetas adhesivas que van saliendo de las impresoras. Es una manera de tener visualmente también identificado el proyecto al que pertenece el conjunto que estamos ensamblando, por ejemplo. Hay etiquetas de poliéster también que son muy resistentes y que se pueden personalizar. El código azul igual vuelve a identificar un proyecto en concreto. La banda amarilla el puesto de trabajo, de tal manera que esta etiqueta iría para el proyecto azul, el que le asignásemos ese color, y para la máquina FICEP en concreto para hacer un trabajo en esta máquina FICEP. Se puede también, la otra opción que conocéis es con scribing, con máquinas FICEP, marcar sobre cada componente la marca del conjunto principal, la marca de las piezas secundarias, etcétera, etcétera. Estas son las diferentes opciones o algunas de las opciones que tenéis para ir marcando y para poder trabajar más fácil la entrada de datos. Estas son algunas de las posibilidades. Por supuesto, todas estas soluciones se pueden personalizar, como habéis visto, con colores, con franjas, con información concreta, con idiomas. Se pueden hacer etiquetas o reportes en otros idiomas o personalizarlo en función de lo que pueda pedir un cliente en concreto. Vamos a hacer vamos a continuar el webinar como si fuera un caso de estudio. Es decir, vamos a hacer un ejemplo de un cliente en Francia que tiene este layout. Como os decía al principio, es un webinar de 20 a 25 minutos, no más. No tenemos tiempo de más. Esto llevaría mucho tiempo hacer una demo de todo y simularlo todo en el software. Entonces lo vamos a ir un poco mostrando en pantallas cómo sería. Este es el layout de un cliente francés, como os decía, que tiene trabajando todos los módulos de Steel Project, y vamos a hacer un ejemplo de cómo trabaja él, qué es lo que hace él para ir trabajando con trazabilidad. Bien, pues recepciona la materia prima, lógicamente, ya hemos visto el sistema de etiquetado, el sistema de entrada de datos con los códigos de barras, procesa automáticamente en máquinas los perfiles y las placas, hace un proceso de subcontratación, puede hacer un proceso de subcontratación de alguna o varias operaciones, hace un granallado, hace armado y soldadura, hace un control de calidad, hace un tratamiento, ya sea pintura o sea galvanizado, y una expedición del producto terminado a obra. Bien, pues con este esquema de trabajo que tiene este cliente vamos a ir viendo cómo se iría avanzando e informando en cada proceso. En la recepción del stock, pues se recibe la materia prima cuando llega el camión con el pedido. Si estáis trabajando con nuestro módulo de stock y de compras, pues todo esto quedará automatizado: la compra, la asignación de proveedores, la recepción. Y a la recepción de la materia prima identificamos esta materia prima con una etiqueta. Le ponemos la etiqueta, recordad que dijimos antes, etiqueta amarilla en este webinar para identificar materia prima. Bien, pues una vez que recepcionamos la materia prima, la identificamos con esta etiqueta y tendremos ya siempre identificado la trazabilidad de estos elementos, bien sean chapas, tubos, placas o cualquier otro materia prima que vayamos a incorporar al proceso. Empezamos con el procesamiento automático de los perfiles, en este caso, pues de stock. Llega el material que tenemos que trabajar, la sierra taladro procesa el stock, ejecuta el nesting, genera un sobrante que volverá a stock, por eso vuelve con la etiqueta de stock amarillo, y la pieza maestra en este caso, que se generará, llevará la etiqueta azul. Este es lo que se haría
en el proceso de corte de perfiles. Como además, si fuese una máquina FICEP, como hemos dicho antes, que sería todo automático, toda la recolección de la información, lo que haríamos en este proceso, cuando empezamos el trabajo, es solicitar la trazabilidad del material que vamos a procesar, de las vigas que vamos a procesar. Podríamos escanearlo con un código de barras y simplemente con escanear el código de barras tendríamos esta información disponible. El operador que estaba trabajando en la máquina, las operaciones de herramientas, es decir, si hemos hecho scribing, corte, taladrado, de qué diámetro, qué cantidad, etcétera, etcétera, los tiempos de producción, la trazabilidad, como hemos dicho, escaneando el código de barras, alarmas y alertas que se hayan producido durante el trabajo, los sobrantes que se generan, etcétera, etcétera. Simplemente con un clic para tener la trazabilidad ya tendríamos toda la trazabilidad de los perfiles, en el caso de máquina FICE, que es automático. En el caso de chapas, pues es un poco igual. Tenemos el stock, leemos cuando ejecutamos en la Gemini este nesting, leemos la etiqueta de trazabilidad del material, ejecutamos el nesting y el sobrante que sale con la forma exacta que se genera, le pondríamos la etiqueta de sobrante para devolverlo a stock. Por supuesto, este sobrante siempre estará vinculado a este patrón o a esta madre o este padre del que procede con la misma información de trazabilidad, de espesor, de proveedor, etcétera, etcétera. Es decir, cualquier sobrante que se vaya generando va a ir teniendo la información del precedente. Para las chapas, pues el proceso es igual. Cuando empezamos un proceso de chapa, podemos escanear, igual que antes en máquina FICE, podemos escanear la colada del material y con eso tendríamos la misma información que teníamos antes. El operador que lo hizo, las operaciones y las herramientas que se utilizaron, los tiempos de producción, alarmas, alertas, sobrantes, etcétera, etcétera. En el caso de que sea un proceso manual, es decir, que no sea una máquina FICE, lo que podríamos hacerlo es o bien escanearlo con el Workshop Assistant a través de un móvil, como veis aquí, de una aplicación móvil, estaríamos ejecutando el código de barras que leeríamos con la cámara del dispositivo móvil y tendríamos ya asociado igualmente la trazabilidad. Es decir, es un proceso muy sencillo igualmente. En el caso de Android, de una tablet, por ejemplo, pues igual utilizaríamos la aplicación para Android. Aquí tenemos la opción de escanear el código de barra del nesting que estamos haciendo en este caso de placa o de perfil, le asignaríamos la trazabilidad y con eso ya indexamos trazabilidad al proceso. La recopilación de los avances de producción, en este caso, pues igual tenemos la información del operador que lo hizo, las operaciones que se intervinieron porque conocemos los diámetros y conocemos las operaciones que hay en ese nesting, la trazabilidad del material, etcétera, etcétera. O sea, un poco la información es igual, solo que hay que escanear hay que abrir la aplicación del Workshop Assistant, hay que escanear, hay que buscar el nesting, hay que hacerlo un poco manual en comparación con el proceso anterior de máquina FICEP, que era todo bastante más automático. En el armado y la soldadura, en este proceso seguimos, hemos cortado placa, hemos cortado perfil, llega el momento del armado. Pues el armado vendrá con scribing, por ejemplo, como es el caso, si la máquina FICEP procesó el scribing, pues ya tenemos el trazado para empezar a armar, ya habremos puesto la etiqueta, aquí ya se genera la etiqueta de la pieza maestra, que será la que identifique el conjunto en todo el proceso. Podemos entrar los datos de tiempo de producción, de operaciones, pausas, comentarios, como vimos anteriormente. Y además, en este proceso de armado de soldadura se puede, que este cliente lo hace también, leer la información del hilo de soldar. O sea, va a leer la colada del hilo de soldar para asignarlo al conjunto que está soldando en ese momento, porque siempre sabremos en Steel Project qué conjunto estamos haciendo, para qué orden de fabricación y a qué proyecto pertenece. Con lo cual, además, en el proceso de armado de soldadura, incorporamos información de trazabilidad de hilo de soldar. Seguimos con los tratamientos, pintura, galvanizado, etcétera, etcétera. La misma etiqueta que se generó en el proceso de armado, se mantuvo en soldadura, llegó a pintura. Pues igual, de la misma manera, con la consola de producción, con Workshop Assistant, podremos escanear por ejemplo, el lote de pintura y podremos asignar la trazabilidad del lote de pintura al elemento que estamos trabajando y que estamos pintando en este caso. Aquí veis cómo el operador con su tablet lee, escanea y asigna el lote de pintura
a ese conjunto. Los controles de calidad, pues igual trabaja con la misma etiqueta que se generó en el proceso de armado, siempre con la consola, con Workshop Assistant, misma forma de entrar, podrá controlar la calidad de soldadura, podrá controlar los espesores de pintura, podrá hacer un control dimensional, podrá hacer un control visual y podrá dejarlo informado en la aplicación de Workshop Assistant para ir indexando esta información a vuestra carpeta de trazabilidad que vamos a ver ahora el resultado final de esta forma de trabajar, cómo se ve. Los envíos igual, seguimos leyendo la misma etiqueta que se generó, la misma consola de producción, Workshop Assistant, mismo proceso, podremos crear paquetes y envíos. Aquí tenéis cómo el cliente pues está haciendo su packing list o su albarán de salida, leyendo los elementos que van en ese camión, asociándolo a un transporte en concreto y de esta forma está generando pues el envío de producto terminado a obra. Bien, esto es el ciclo de trabajo que hace el cliente. Habéis visto que es una manera muy sencilla. Básicamente es escanear trazabilidad y en el caso de máquina no FICE y procesos manuales, el uso de la consola, básicamente también con escanear la orden de fabricación y el elemento que vamos a trabajar, suficiente. El objetivo es cuando trabajamos un proyecto de esta forma, pues llegaréis a un proyecto que tendréis todas estas coladas que se han utilizado en un proyecto y dando al clic en carpeta de trazabilidad se generará un documento como este comprimido en el que estará la información, un Excel con toda la información de trazabilidad más las carpetas con los certificados de calidad que se han ido indexando. Vuelvo a repetir, si tenéis nuestro módulo de, de, de stock y de compras, todo este proceso es automático y a medida que se va recepcionando la materia prima, los certificados de calidad, etcétera, etcétera, se va todo generando en una carpeta para tenerla disponible para vuestro cliente. Esto sale desde de esta página en la que se ve el módulo de análisis, en el que se ve el estado de vuestro proyecto, cómo vais de avance, cuánto os falta, cuántos nestis han hecho, en qué órdenes de fabricación, cuánto falta por producir, en una estimación en cantidad, en peso y en tiempo. Hay un webinar exclusivo también de eso que podéis ver desde la página web de Steel Project o en el canal YouTube también de Steel Project, en el que tenéis un webinar completo y concreto de esta parte. Bien, el resultado de trabajar de esta forma es el siguiente, os lo muestro. Antes de, bueno, os explico esta última pantalla, que es, bueno, pues evidentemente todos los datos de trazabilidad y que se han generado durante el software se pueden importar a otros software para convivir diferentes sistemas. Nosotros tenemos un departamento exclusivo que se dedica a esto día a día, gente que trabaja desde un punto de vista financiero con otro software o otros software de compras o de stock. Entonces, la manera de convivir se ha convertido en un estándar y podemos trabajar con otro software. Bien, el resultado final de esto que os he estado viendo es esta carpeta de trazabilidad. Esta carpeta de trazabilidad es la que se genera automáticamente cuando estamos trabajando con un sistema como el que os acabo de mostrar y este sería el resultado que sale en automático. Es decir, tenéis un proyecto que se llama, en este caso el webinar, que es el que estamos viendo. Veis que tenéis un conjunto y todos los elementos que componen ese conjunto, otro conjunto con todos los elementos que componen, y así sucesivamente, conjunto por conjunto con todas las partes que componen ese conjunto. Si vamos al primero, para que tengáis, para centrarnos en uno en concreto, bueno, pues en este caso el conjunto y la parte principal se llaman iguales, es una IP de 300 con esta longitud, este peso, y sabemos que la máquina sierra taladro cortó, perforó e hizo scribing en cantidad 1 en esa fecha. Esta fue la trazabilidad y este fue el nombre del operador que lo hizo. Igual con el armado. El armador 2 fue el que armó, el soldador 5 el que soldó y el inspector 1 el que hizo el control de calidad y el pintor 3 el que pintó. Aquí tenéis las diferentes trazabilidades. Si miramos la carpeta de trazabilidad, veis, por ejemplo, que se han ido generando carpetas a medida que se han ido indexando
los certificados de calidad. Es decir, esto se genera automáticamente con nuestro módulo de stock y de compras, como decía antes. Por ejemplo, en este caso, la IPD 300, esta que estamos mostrando aquí, tiene la trazabilidad 122. Entonces el software creó la carpeta 122 donde encontraremos el certificado de calidad de esta IPD 300. Como podéis ver aquí, aquí lo tenéis. La IPD 300 justo que utilizamos en esa... El número 122 es la trazabilidad interna, más fácil de gestionar en el software y en la producción real. Y luego tenemos el certificado real con, con el número ya exacto de trazabilidad. Igual para la soldadura, la soldadura generó la carpeta 659, 659. Aquí tendremos el certificado del hilo de soldar. Y así sucesivamente con todos los certificados de calidad que se han ido generando en este proyecto. Es decir, a medida que vais trabajando con el proyecto, vais viendo que se van generando trazabilidades, se van indexando los certificados y cada uno pues va teniendo el certificado que le corresponde con este número interno nuestro. Incluso aquí tenéis la ficha de pintura, pues igual. Bueno, pues esto es la manera que tenemos en Steel Project de gestionar la trazabilidad. Creo que tener un sistema como este que os genera un documento Excel que vosotros incluso podéis editar o podéis personalizar a vuestro gusto, te da mucha transparencia y mucha seguridad a toda la información que se genera en el proceso. Este es la presentación muy concreta y muy escueta que quería haceros de cómo gestionar la trazabilidad y bueno, pues hasta ahora esto es lo que os tenía que contar. Si tenéis alguna pregunta, estaré encantado de atenderla y si no, pues me podéis escribir o podéis llamarme si tenéis necesidad de ampliar el contenido. Muchas gracias por vuestro tiempo y espero que haya sido de vuestro interés.